Durante esta serie de capítulos nos hemos adentrado en las entrañas del podcasting castellano-manchego. Hemos delimitado la definición, estableciendo las diferencias entre un podcast y un programa de radio. Hemos visto la situación del formato en la comunidad y hemos revisado qué elementos técnicos son relevantes a la hora de grabar un programa. En este capítulo ahondaremos en la parte económica del podcasting. ¿Se puede vivir de ello? Nuestros profesionales responden a esta cuestión. Según iVoox, cada semana se publican 17.000 podcasts nuevos en el mundo y actualmente hay más de 2 millones. Ante este panorama de oferta masiva, un podcaster tiene como reto diferenciarse del resto. Otro reto aún mayor es conseguir financiación para el programa. ¿De qué forma lo gestionan los podcasters de Castilla-La Mancha? ¿Se puede vivir de hacer podcasts? Entre las personas entrevistadas para este reportaje hay mucha diversidad de opiniones. Los hay más negativos y los hay más optimistas. ¿Se puede vivir de hacer podcast? Sí. A día de hoy ya se puede vivir de hacer podcast. Lo que pasa es que depende de cómo enfoques el negocio y qué quieres hacer. Primero, ¿vivir de hacer podcast se puede vivir? Pues es como la misma pregunta que si nos preguntara, ¿se puede vivir de hacer vídeos en YouTube? Pues sí, se puede vivir. Pero ¿quién y cómo? Bueno, pues primero, solo podrá vivir de esto uno de cada 100.000 o uno de cada 10.000. No sé cuál será la cifra. Sí, Uno de cada 10.000, mucho. Podrá vivir de esto alguien que le dedique mucho tiempo y a generar contenido de calidad y con mucha frecuencia. Pues tienes más oportunidad de vivir de esto si haces un podcast en solitario que si haces un podcast entre 5. Es decir, los ingresos son los... Si el dinero que ahora mismo genera Concepto Sentido fuera para una única persona, pues indudablemente sería 5 veces más dinero que lo que es ahora para cada uno de nosotros. Hay podcasters que viven de hacer podcast para marcas, por ejemplo. Se está abriendo las vías para que se genere dinero, pero sin perder la perspectiva. Primero, no es fácil. Segundo, cuesta mucho trabajo. Y tercero, pues podrá vivir de esto uno de cada 10.000. Por muy bueno que seas, por muy bien que lo hagas, si luego tu producto no gusta a la gente, o sea, ¿quién puede vivir de podcast? Quien no tiene oyentes no va a poder vivir nunca. Podcast a lo que te contrate una marca para poder hacer algo muy exclusivo. Dinero a un podcast llega cuando hay escuchas y cuando hay descargas. Sino, dos vías muy claras de cómo ganar dinero. Dos. Concepto de tiro, que concepto de tiro no es ganar dinero, prácticamente cubrir un poco gastos, lo tenemos, que es meter pequeñas cuñas de publicidad que metemos en los programas. Y otra vía que es por suscripción. La gente paga por contenido exclusivo y la gente tiene una parte de contenido gratis y otra parte de contenido exclusivo que previo pago pues puede, pero igual que pasa en plataformas como YouTube, igual. El contenido gratis y otro contenido que es solo para suscriptores de pago. Tú hace 10 años preguntas a alguien, ¿un youtuber va a poder vivir solo de YouTube? Y hace 10 años todos hubiéramos contestado, no. Claro. Pero yo creo que dentro de 10 años, conforme vaya evolucionando esto, puede que sí la gente pueda vivir siendo de podcast. O sea, de YouTube era inimaginable que la gente solo viviera haciendo un unboxing o jugando un videojuego y comentándolo. Ahora, hoy en día, las fortunas se mueven por ahí. Entonces yo creo que a lo mejor a ese nivel, tanto de YouTube, no lo creo, pero yo creo que sí, que la gente sí que puede vivir de podcast dentro de 3 años. No me parece una locura. Si tú estás cada semana currándotelo y tal, y al final te puede fichar a alguien, pues oye, pues qué suerte has tenido, que te has currado y también son los que te tenían que ver. Pero yo creo que dentro de unos años, yo creo que sí. Si tú persistes, yo por ejemplo, cuando empecé poniendo Leyenda de Toledo en internet, en el año 1999, acababa de nacer internet. A mí se me ocurrió eso programando a mano en un servidor gratuito y hubo alguien que me dijo, estás loco, ¿y eso para qué sirve? Bueno, pues 21 años después tengo una empresa de visitas guiadas, me visitan 10.000 personas al día a la página. O sea, es la persistencia, es no dejarlo. Hay mucha gente que se cansa enseguida. Ay, es que solo me han escuchado 20 personas. Oye, pues sí, intentándolo. Lo mismo en algún momento das con eso que te falta, si eres lo suficientemente bueno, y te empiezan a escuchar 1 millón de personas como lo estamos viendo. Yo creo que en muchas ocasiones la persistencia es lo que te da el éxito. Yo creo en ello. El trabajo diario, al final, no tanto la suerte, porque la suerte es un punto ahí complejo de controlar, pero la persistencia al final te puede llevar. No todo el mundo nos vamos a hacer ibaisanos, obviamente, ni nos vamos a hacer millonarios por haciendo un podcast o un vídeo de YouTube. Pero yo creo que sí, que tal y como está ahora mismo el mercado, que casi todos estamos pegados a un móvil, eso hace 20 años no pasaba, no existían siquiera,
Pero hoy en día sí, hoy en día la gente está deseosa de consumir cosas, de aprender y hay muchos contenidos, como estábamos diciendo por ahí antes, que están abandonados, que están en una caja olvidados, pero a lo mejor si eres un poco listo, los recuperas y los cuentas de manera chula y atractiva, oye, por lo mismo te sigue 1 millón de personas. Yo creo que hay muy poquita gente que lo haya conseguido a día de hoy. Depende mucho de la evolución del podcast en España. En Estados Unidos, por ejemplo, que van mucho más delante con esto, sí que lo veo claro, poder vivir de un podcast. Pero en España a día de hoy no lo sé, porque España para eso somos muy complicados, porque estamos muy acostumbrados al contenido gratuito y nos cuesta mucho más el paso. Si todo sigue los derroteros que lleva, sí que creo que el podcast va a coger un lugar. Ahora mismo es que encuentras a mucha gente que le dices podcast y te dice que es todavía. O sea, es cierto que eso pasa, entonces yo me imagino que cuando se haga extensivo al público en general, pues pasará un poco como con las plataformas de televisión, que al principio decíamos, en España nadie va a pagar por ver la tele porque tenemos tele gratis y mira, si está todo el mundo en masa que tienen 4 o 5 plataformas y no tienen vida para ver todo lo que está ahí, no hay vida suficiente, pero la gente lo paga. Entonces, yo no descarto la posibilidad de que se pueda, ¿no? Dentro de que ya hay gente que lo hace, pero son unos poquitos afortunados, no lo descarto. Hay gente que vive muy bien. Yo realmente a día de hoy no puedo decir que me sea rentable. De hecho, yo pierdo dinero porque le dedico todo mi tiempo y no me da ese beneficio como para decir que puedo vivir de él, pero de una manera indirecta. Yo siempre digo que el beneficio puedes tenerlo de manera directa porque generas un contenido en iVoox y te lo pagan, o de una manera indirecta. Yo también me dedico al tema de la formación y gracias también al mundo del podcast y del audiovisual, digamos que lo que no pesco en un lado lo pesco en otro, ¿no? Entonces, sí se puede vivir, pero hay que tener varios frentes abiertos. ¿Por qué no? Sí, en el fondo no me parece, es una profesión como otra cualquiera. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, no, es que tú tienes un podcast, o es que tú subes vídeos a YouTube, o es que tú haces directos, es que al final es como los creadores de contenidos de redes sociales. O sea, al final es un trabajo, es una profesión como otra cualquiera. No es fácil, por supuesto, porque no es fácil porque el abanico es inmenso y las posibilidades que tú tienes son enormes a encontrar al otro lado. O sea, tienes tantas como URLs diferentes de una página web. Entonces, pues es muy difícil. Pero si das con la tecla adecuada, si das con el contenido, si das con... Yo creo que sí que se puede. Además, luego también entiendo que la publicidad es algo factible, que luego también los podcasts los puedes ir colocando y los puedes ir vendiendo, que luego se pueden convertir relativamente fácil a un programa de televisión y lo puedes estar enlatando en una radio. Yo creo que sí. Como vemos, una parte de los entrevistados opina que se puede vivir del podcast, pero teniendo en cuenta diversos elementos. En primer lugar, hay que dedicarle mucho tiempo. Para tener un producto de calidad es necesario invertir tiempo en él. Los programas que obtienen beneficios ofrecen episodios de mucha calidad. Constancia. Steve Pratt, cofundador de Pacific Content, asegura que ser constante a través del tiempo es la clave para el éxito de un programa, independientemente del medio donde se presente. Crear una comunidad de oyentes es algo que se consigue con el tiempo. Persistencia. Todos los comienzos son duros. Al principio es normal no tener tantas escuchas, pero todo llega con el tiempo y es importante no rendirse a la primera de cambio. Pero en este sentido no hay una opinión unánime. La mayoría de las personas que han participado en este reportaje son más prudentes a la hora de hablar de vivir del podcasting. No, a día de hoy no. A mí no me importa hablar de números, no me importa hablar, y yo creo que en este año nos ha dado para, con lo que tenemos nosotros económicamente cada 3 meses, nos ha dado para recuperar el valor inicial, o sea, la inversión inicial que nosotros hicimos. Si quieres hacer un producto muy bueno, tienes que invertir mucho tiempo. Pero para gente que trabaja, combinar el trabajo y el podcast es complejo. Es complejo, porque no se vive de ello. Si se viviese de ello, quizás habría productos más fuertes. No. O sea, a no ser que seas uno de los grandes. O sea, a no ser que tengas un Podium Podcast detrás tuyo, una cadena SER, cualquiera de las plataformas grandes que te apoyen, o sea, que te paguen por eso. Y dentro sí, pero de aún eso así, tienes a los grandes. Pero o sea, aún así los grandes no se dedican solo a eso. Claro, o sea, no nos engañemos. No, por supuesto. Pero a raíz de hacer eso han sacado
más Un cosas. Por podcast. ejemplo, las de Estirando el Chicle empezaron, bueno, sí, quitando más Carolina, que sí que tenía una trayectoria, en el caso de Victoria, empezaron más por el tema del podcast y a raíz de eso han hecho los shows, ahora mismo están en Podium Podcast y demás. Entonces, en algunos casos hay gente que sí que tiene un background detrás, pero hay otras que no, que empiezan a partir de algo. Pero en realidad Victoria era conocida en televisión. Yo lo que creo es que la gente que tiene éxito en el podcast, lo he dicho antes, es gente que se dedicaba a otra cosa, que le ha ido muy bien y que ya tiene un nombre, y dedico 1 hora a la semana a hacer un podcast para incrementar mis beneficios, pero no trabajo solo de eso. Ahora mismo creo que hay una burbuja que va a explotar en breve, imagino, porque todo el mundo tiene su canal de iVoox, todo el mundo tiene su canal de YouTube, todo el mundo quiere que le financien, todo el mundo entra en un Patreon, hazte fan de mi programa, colabora, págame para escucharme, y creo que es un error muy grande, porque hay una gran cantidad de programas. Y al final, si yo, por ejemplo, escuchara, voy a poner mi ejemplo, Misterios en Viernes, para no hablar de ningún programa, y de repente cobro, si fuera el único, pues entiendo que la gente dijera, bueno, pues vamos a pagar a este señor. Pero como hay una gran variedad de programas y todos con una calidad tan grande, creo que es un problema. Una cosa es que tú, a nivel de radio, luego escribas un libro, lo promociones, etcétera, me parece correcto. Pero creo que cobrar, creo que es un error. Creo que es una burbuja que está creciendo, y en 2-3 años esto va a explotar y va a pasar un poco como con las televisiones, ¿no? Tantos canales, pues al final la gente va a seleccionar y va a ser, habiendo tanta oferta gratuita, creo que es un error. A ver, yo creo que hay gente que puede vivir de hacer podcast, pero a mí es que según está ahora mismo la vida, plantear el sí, se puede vivir de hacer podcast, jolín, es muy arriesgado, porque la gente que está empezando a vivir de hacer podcast lleva muchísimo tiempo haciendo podcast, muchísimos suscriptores, muchísima publicidad. No sé hasta qué punto se puede vivir de hacer podcast pensándolo como yo. ¿Puedo vivir de hacer podcast? Pues no sé cuánto me costaría vivir de hacer podcast, o alguien modesto, ¿sabes? Un podcast modesto, aficionado como nosotros, pues no lo sé, la verdad. O sea, sí sé que hay gente que puede vivir de hacerlos, pero así como decir, ¿se puede vivir de ser youtuber o se puede vivir de ser influencer? Pues, jolín, a los que vienen detrás me parece un poco peligroso decirles sí, se puede. Pero, sinceramente, yo trabajo en un restaurante y ahora mismo también te diría que es un poco peligroso decirle a mi hija, ¿se puede vivir de un restaurante? Yo creo que está muy complicado. Y también depende mucho de la temática de tu podcast, de qué trayectoria, de dónde vengas. O sea, yo creo que depende mucho de dónde vengas, ¿no? Si vienes de un medio de comunicación, como hay muchos que vienen de los medios de comunicación y se han puesto a hacer podcast, lo tienen muy fácil porque arrastran ya un número de seguidores o de gente interesada en su temática o en su persona que, bueno, pues que le van a seguir allá donde vaya, con lo cual esa gente lo tiene muy fácil, o lo tiene más fácil a la hora de hacer un podcast. Exclusivamente de hacer podcast, yo creo que es complicado. Hombre, también un poco en función del ritmo de vida que uno lleve, pero es difícil. Como productora de podcast, es decir, como ya un ente que se dedica, pues a lo mejor con varias producciones al año de presupuestos más o menos altos, pues oye, a lo mejor un grupito de 2-3 personas sí que puede tirar. Es muy jodido llegar a ese nivel. A día de hoy yo creo que es más quizá un complemento para la figura del periodista que una manera de vida. Teniendo en cuenta que salvo los grandes nombres, y de eso ahora se está viendo mucho en plena burbuja, es decir, salvo que te fichen pues a un Dani Rovira, a un tal que les palman mucha pasta para que estén poniendo la imagen, ten en cuenta que los podcasts, algunos de ellos tremendamente descargados, es decir, pues yo qué sé, 100.000 descargas a la semana, 120.000 descargas a la semana. Es que los presupuestos, incluso en Prisa, que a día de hoy yo creo, bueno, lo que sería Prisa Audio, Podium Podcast y estas cosas, que sería un poco como el ejemplo más profesionalizado un poco del fenómeno, los presupuestos que se manejan son bajitos, quiero decir. Y teniendo en cuenta que normalmente un podcast, si estamos hablando de podcast profesional, no se lleva a cabo con una única persona, que puede llevarse a cabo, pero es difícil, los presupuestos siguen siendo muy, muy bajitos para que una persona o un grupo viva exclusivamente, insisto, de realizar un único podcast, que no deja de ser también pues, un reflejo de lo que es el periodismo. Una persona que haga un podcast puede vivir de la publicidad. Tiene que ser muy interesante el podcast para meterle publicidad y que la gente lo siga. En este momento no. En este momento yo creo que no. O sea, yo no dejo de escuchar un podcast porque me metan una publicidad de 15 segundos, pero claro, depende de la calidad del podcast. Si hace un podcast un amigo mío o una radio de Cuenca, como la de Albacete, como la vuestra, ¿sabes? Y me mete
20 segundos de publicidad, seguramente me desenchufo. Tal y como hemos visto, existen elementos a favor y elementos en contra si hablamos de este formato como medio de vida. Por un lado, hay podcasts que se financian con cuñas de publicidad, con pagos por suscripción o directamente haciendo podcast para una marca en concreto. Y por otra parte, hay factores que hacen más complicada la financiación. Por ejemplo, la enorme oferta de podcasts, la cantidad de tiempo que hay que dedicarle o el escaso presupuesto de las grandes marcas para este formato. Las personas profesionales del audio de nuestra región opinan que una buena forma es combinar el podcast con otros medios de financiación. En el próximo capítulo hablaremos del futuro del formato. ¿Van a coexistir radio y podcast? ¿El podcast es el futuro de la radio? Nuestros podcasters regionales opinan al respecto.